de Arte en tus Manos. Bienvenidos a un nuevo proyecto. Para hoy tenemos para compartirles este Santa para la copa del árbol, para el extremo, y así de pronto variar lo que es la estrella o los adornos o moños que normalmente o tradicionalmente se ponen en las copas de los árboles. Esta idea originalmente no es mía, no es nuestra, pero por petición de algunos suscriptores, entonces les dimos gusto y lo enseñamos a nuestro modo, ¿sí? Todos tenemos maneras y formas diferentes de explicar y también de armar. Entonces espero que les guste este video y también pueden aplicar la idea con el Santa que tengo en mi lado izquierdo o con el muñeco de nieve. Solamente sería cambiar la técnica de las barbas o el gorro y quedaría un diseño totalmente distinto. Entonces espero que nos regalen su like, se suscriban allí en el botón rojo, compartan con sus amigos y familiares, activen la campanita para que participen en los chats y así puedan despejar las dudas y los comentarios y nos dejen allí en la cajita de los comentarios qué tal les pareció este proyecto. Entonces comenzamos un nuevo video aquí en Arte en tus Manos. Y estos son algunos de los materiales que necesitamos para este proyecto. Aquí tengo fieltro o paño Lenzi en color rojo, blanco. Aquí está estampado en estrellas en color rojo también. Este es un beige o color crema. Está el negro. Y lo que tiene que ver con el rostro, con la cara del Santa, es jersey lawn. Se llama jersey lawn o también le llaman piel de ángel, piel de durazno o duvetina. Sí, este es el color piel, el color carne. Entonces ya estas serían las telas que utilizaríamos. Algodón siliconado o relleno. Tijeras, pinceles en el caso de que vayan a pintar, color blanco, azul y negro voy a utilizar en este proyecto, y los hilos, alfileres, todos los materiales silicona que necesitamos para realizarlo. Recuerden igual que en la descripción, aquí en la parte baja, les dejo la lista completa de materiales para que la tengan toda, entonces allí ya saben que está disponible para ustedes, al igual que el enlace del blog y de la página en Facebook donde encuentran los moldes de este proyecto. Entonces ya con esto comenzamos. Ya con los materiales, entonces estos son los moldes. Recuerden que los moldes los compartimos en el blog o en la página en Facebook que ya les nombré anteriormente y que les dejo aquí en la descripción. Allí siempre encuentran los enlaces donde pueden descargar los moldes de manera gratuita. Aquí por ejemplo son 4 en color negro para los guantes. Estos son los brazos. Se les va a compartir 3 moldes, ¿sí? Y los van a unir de esta manera para sacar la pieza de los brazos, que también serían 4 piezas en total. Para las barbas, las más largas, este es el molde. Se va a compartir también. De este vamos a cortar doble, ¿sí? Y serían 6 en total, 6 de esta pieza. De las más cortas serían 5. De estas que son más cortas serían 5. Aquí les voy a enseñar, por ejemplo, cuando corten, en todas voy a dejar 1 centímetro. De ese centímetro vamos a llegar hasta aquí el corte. Como la pieza aquí queda tan delgada, entonces vamos a coser por todo el contorno, así vamos a marcar, vamos a coser, y cuando ya cosamos es que se hace el corte de esta parte para que no vayamos a dañar la tela y no vayamos a desperdiciarla. Y de las bigotes son 2 piezas, es doble. Aquí les voy a poner en el molde igual tela doble, quiere decir que va a sacar uno y luego el otro para completar la pieza. Estas son las partes, es un proyecto la verdad muy sencillo. Bueno, esta es de las barbas cortas, de las que se van a poner en la parte superior, en la parte de arriba del frente. Aquí, como pueden ver, marqué la parte que es más complicada de pronto a la hora de coser, teniendo en cuenta de que no se nos vaya a dañar o se nos vaya a deshilar la costura en esta parte. Entonces lo que hice fue marcar bien y empezar a coser en puntada lineal o recta. La vamos a hacer con mucho cuidado, bien pequeña. Sí les recomiendo que sea pequeño. Si de pronto tienen máquina de coser, lo pueden realizar en máquina de coser. Pero estas curvas a veces se complican un poquito más. Lo pueden hacer como se les facilite más. Entonces en costura pequeña, así por todo el contorno. Aquí les voy a enseñar uno que tengo un poquito más adelantado. Está por ejemplo este,
Aquí les muestro como igual marqué. Normalmente tiendo a no marcar cuando las telas son blancas, pero en esta ocasión sí lo hice. Entonces marqué aquí, hice la costura, seguí haciendo todo el contorno, dejé en un extremo para poder dar la vuelta, y aquí les voy a enseñar uno que ya corté. Aquí mire que ya hice toda la costura, y con mucho cuidado con una tijera que tenga muy buen filo, o también hay unas herramientas que nos ayudan a cortar cuando de pronto hay estos plieguecitos. Ya les enseño. Esta herramienta también nos ayuda a realizar estos cortes. Se hace despacio para que no vayamos a dañar la tela, y esto aquí se hace la costura bien pequeña, esta parte se hace bien pequeña. Ya luego damos la vuelta y nos queda la barba ya lista. Al igual que con las barbas, que las estoy terminando de coser, entonces con el bigote vamos a hacer igual. Aquí ya extendí las dos piezas, ahorita se las enseñé dobladas, ya saqué las dos piezas y las tengo acomodadas para empezar a coser. Voy a coser por todo el contorno con las puntas que tienen los bigotes, y en uno de los extremos, o en una de las partes bajas, perdón, puede ser en esta parte, dejamos un espacio para dar vuelta y hacer el relleno, también el proceso de relleno con el bigote. Entonces voy a empezar también a coser para darle forma a este bigote. Bueno, y entonces con los guantes, recuerden que son 4 piezas, 2 para cada uno. Entonces siempre en todo dejamos 1 centímetro de tolerancia para empezar con la costura. Vamos a hacer puntada recta o lineal por todo el contorno, y empezamos así entonces. Bueno, este es uno de los brazos, entonces vamos a coser solamente los laterales, la curva que tiene en la parte interna y esta curva que tiene en la parte externa. En los extremos, o sea, en esta parte de acá y en la parte de arriba, no lo vamos a coser por ahora. Entonces, mientras tanto, puntada
recta o lineal, dejamos también 1 centímetro y empezamos a coser. Para la cabeza no les voy a compartir un molde en específico, sino que les voy a dar la medida, la distancia que hay de aquí, de donde marqué, al otro extremo hay 25 centímetros. Dejo 1 centímetro de tolerancia para las costuras y entonces es una circunferencia total. Voy a coser por todo el contorno. ¿Qué puntada vamos a hacer? Puntada recta, puntada lineal, y dejaríamos igual un espacio, ¿sí?, en la parte baja, por donde daríamos vuelta a la pieza y rellenamos. Entonces ya saben que eso es lo que voy a hacer con esta pieza. Bueno, aquí entonces ya están las piezas listas, lo que son las barbas y los bigotes. Ya le di la vuelta, los tengo al revés. Aquí están las 6 piezas, que son las más largas de las barbas. Acá son 5, que son más cortas. Tienen cada uno el orificio para que ahora las rellenemos. Y también están los bigotes. Entonces, de este paso lo que nos faltaría con las barbas sería rellenarlas, que no las voy a rellenar que queden muy rellenas, sino que queden firmes, bonitas, suaves. Y cerraríamos la abertura que habíamos dejado para rellenar con el mismo color de hilo, sellamos cada pieza y así nos quedarían entonces listas para el momento en que vayamos a armar. Por ahora, entonces aquí ya les muestro, también ya hice los guantes, lo cosí como les enseñé ahora, les mostré por el contorno, la base, la parte baja, si dejamos el orificio para poderlos coser y unir al brazo. Aquí entonces ya tengo los brazos también cosidos a cada lado. Para introducirlo entonces tengo en cuenta que esté al derecho el guante, que este sea el dedo pulgar, esté hacia arriba, y lo voy a introducir en el brazo. En esta posición lo voy a introducir y hago que empate la costura tanto del guante como de la manga del brazo. Entonces también con alfileres empiezo a sostener las piezas así, y también en esta otra parte, y luego con puntada lineal voy a coser entonces todo el contorno para que nos queden unidas las dos piezas, ¿sí?, tanto el guante como el brazo. Mire que él calza perfecto. Entonces comienzo a coser. Ya aquí, como pueden ver, entonces cosí todo lo que corresponde al guante en la manga, y ya lo que vamos a hacer en este paso es poner todas las piezas al derecho para empezar a rellenar. Entonces aquí le voy dando la vuelta. Y así nos queda entonces el brazo. Aquí tengo ya el otro también, están los dos listos. Y como les digo, entonces vamos a empezar a rellenar igual la cabeza entonces también ya la cosí,
dejé el espacio para dar la vuelta al derecho. Y entonces lo que nos queda es empezar a rellenar. ¿Con qué? Con el algodón siliconado o con el relleno, que a veces lo conocen con ese nombre. Bueno, como pueden ver, van quedando llenos las barbas, pero no rellenos que queden muy apretados, que queden suaves, sí, que queden sin perder la forma. Eso es lo importante, o sea, ayudarlos a rellenarlos sin que vayan a perder la forma. Así voy a hacer con todas, tanto con las piezas pequeñas como con las piezas que son más grandes. O sea, la misma técnica, se rellenan en el orificio, los sellamos con hilo y aguja y así nos van quedando cada una de las piezas. Y después de entonces rellenar todas las piezas, las sellamos, ¿sí? Cerramos todas las partes donde de pronto se dejó abierto para hacer el proceso de relleno. La hacemos con cada una de las piezas de la barba, ahora también lo hacemos con la cabeza y también con los brazos. Bueno, aquí ya tengo entonces todas las piezas listas, ya están armadas, rellenas, selladas, o sea, ya están listas para que empecemos a trabajarla.
Pero antes voy a cortar una circunferencia en la misma tela en la que se hace la cabeza, y tiene una distancia de 12 centímetros. ¿Qué vamos a hacer con ella? Vamos a zurcirla, ¿sí?, por todo el contorno para hacer la nariz. Entonces vamos a coser así, hacemos el zurcido, y cuando ya esté toda la circunferencia zurcida, aplicamos relleno de este para hacer la nariz. Y así entonces queda la nariz. En la parte de atrás cosemos bien, ajustamos bien, y así ya quedaría lista. Ahora lo que vamos a hacer es que en este proyecto voy a pintar los ojos con pintura para tela. Entonces, para ubicar el dibujo de los ojos, mientras tanto con alfileres voy a sostener las barbas. Entonces aquí voy a poner las más largas en la base, pongo una de las pequeñas, luego ubico los bigotes y luego pongo la nariz. Esto para que me sirva de guía y así saber dónde voy a ubicar los ojos. Igual si ustedes van a comprar botones de los grandes o los ojos plásticos que normalmente se consiguen, pueden hacer así para que los ojos les queden centrados en la cabeza. Entonces aquí yo lo repinto muy bien con lápiz. Esto igual no se va a notar porque lo vamos a pintar con la pintura para tela. Entonces en otros videos ya les he enseñado otros ojitos. Aquí voy a hacer este otro que queda así. En el blog y en la página en Facebook les voy a compartir una hoja con unos motivos de ojos, ¿sí? Como para que se den una idea. Ustedes los pueden calcar y luego pasarlos a las telas. Si necesitan más grande o más pequeños, entonces ustedes amplían o disminuyen el tamaño. Pero entonces esa es como una idea para que ustedes puedan tomarla. Y aquí entonces voy a empezar con el tono negro, que es con el que voy a iniciar el ojo. Entonces voy a aplicar con un pincel, puede ser un 000 o un 00. Vamos a empezar a rellenar. Bueno, así quedan lo que es la parte interna del ojo en negro. Ahora en esta parte externa le vamos a aplicar el color que prefieras. En este caso yo voy a aplicar azul, pero puedes aplicar marrón o verde, ¿sí? El tono que prefieras.
Cuando haya terminado con el color azul, entonces seguimos con el tono blanco. Cuando ya terminen de poner entonces los tonos bases, vamos a tomar un pincel triple cero y vamos a hacer un delineado. El primero que vamos a hacer es en blanco entre el negro y el azul. Cuando a veces pasa de que el delineado no se ve perfecto, solo queda una línea continua y bonita, entonces lo que hacemos es que con la misma pintura, o sea, por lo menos en este caso con la negra, vamos a retocar el tono negro y eso nos ayuda a delinear el mismo blanco. Si eso permite que lo pongamos un poco más delgado y en este caso el negro nos ayudaría a tapar las imperfecciones del delineado blanco. Esto puede pasar a veces porque no lo sabemos hacer muy bien o también porque el pincel no nos ayuda, de pronto está muy grueso o la pintura muy espesa. Entonces lo que hacemos es que retocamos el tono y eso va a permitir que entonces el delineado que se hizo en blanco quede mucho más bonito.
Y así entonces ya quedan los ojos de nuestro Santa, el Santa que estamos trabajando hoy. Si quieren hacer otros motivos, recuerden que en las tarjetas que normalmente las publicamos aquí en la pantalla, recuerden que allí les dejamos otras sugerencias de muñecos que hemos realizado. Entonces si quieren hacer otros ojitos, allí también están disponibles otro tipo de ojos que pueden hacerle a su Santa o a su muñeco. Ya terminado esto, entonces vamos a empezar a trabajar las barbas. Recuerden que para centrar los ojos, estas barbitas les puse unos alfileres para que de pronto no se movieran y permitieran centrar el dibujo. Entonces lo que voy a hacer es, por ahora van a seguir allí con alfileres, y lo que voy a hacer es empezar a ubicar las otras barbas. Entonces las voy a poner donde posiblemente las voy a pegar con silicona. Entonces aquí por ejemplo las voy ubicando. Las barbas bajas se van a poner más hacia el borde, no aquí en el bordecito, sino que van a estar como más en lo que inicia la esfera de la cabeza. Entonces allí las voy a empezar a poner, las voy a ubicar. Recuerden que de estas, que son las más grandes, son 6 piezas. Entonces las voy a ubicar, las voy a pegar con silicona caliente. Recuerden que la silicona la vamos a sostener para que pegue. Si en algún momento falta, entonces ya al final le hacen retoque de silicona. Y como pueden ver, la estoy poniendo por debajo de la principal. Se la puse en la parte baja. Y sostenemos hasta que seque muy bien. Lo mismo hacemos con la del otro lado. Ahora en la otra barba voy a aplicar la silicona y esta la va a poner sobre, ¿sí? Va a quedar sobre la barba que acabo de poner. Esta ya está secando, ya está casi totalmente seca. Y la barba que le voy a poner al lado, que también es de las largas, primero vamos a poner toda la base de las piezas más largas. Lo voy a poner así. Lo mismo con las barbas del otro lado. Sostenemos y esperamos a que seque. Bueno, ya quedaron entonces pegadas las barbas de los extremos. Ahora sí puedo soltar las que tenía en el momento ajustadas con los alfileres, y también pues procedo a pegarlos para que ya queden fijos.
Ya con la base totalmente ubicada, entonces vamos a empezar a poner las barbas las más pequeñas. Entonces igual, en el extremo ponemos la silicona caliente y la vamos a poner en el centro, por ejemplo aquí, entre estas dos. Aquí, por ejemplo, esta pieza es clave que quedara en el interior entre dos barbas, porque aquí es donde se va a poner esta otra. Y ahora, entonces después de que esté totalmente seco, vamos a poner los bigotes. Estos también ya se los había enseñado. Entonces hay que aplicar silicona. Recuerden que después de que esté seco, más adelante ustedes pueden retocar. Se hace el retoque de silicona. En las partes que de pronto puede faltar. Y cuando esté totalmente seco, entonces ya pegaríamos también la nariz, le aplicamos silicona y lo ubicamos así. Y listo, así entonces quedó la cabeza del Santa, ya quedaron las barbas, el bigote y la nariz. Recuerden ajustar con silicona los puntos de silicona que de pronto necesiten para que queden bien fijas las piezas. Ahora lo que voy a hacer es el gorro. El gorro, como les he enseñado en otros proyectos, voy a tomar la medida del contorno de la cabeza, ¿sí? Así nos va a dar. Esta mide 49 centímetros más 2 centímetros que dejo para la costura, serían 51 centímetros. Ya voy a empezar a trabajar acá una tela preciosa para hacerle el gorro. Entonces serían 49 más 2, 51 centímetros. La mitad de 51 serían 25.5, ¿cierto? Entonces así nos vamos a cortar. Serían 25.5. La tela la voy a cortar doble. Entonces aquí, como pueden ver, como la tela. Entonces serían 25.5. Ahora lo señalo. Y la altura, dependiendo de la tela que tenga, va a ser de 50 centímetros. Entonces vamos a cortar. Recuerden que el triángulo lo hacemos como si fuera un triángulo rectángulo, pero que no va a quedar recto en esta parte, sino que le vamos a dar una pequeña curva, que eso permite que podamos jugar con el gorro y nos quede mucho más bonito, nos quede mejor presentado. Bien, entonces aquí lo cosemos en este extremo, así dejamos aproximadamente 1 centímetro de costura. Entonces por eso fue que lo realizamos de 51 centímetros y que aquí hay 25.5, pero como la tela es doble, entonces nos daba una base de 51 centímetros, precisamente para eso, para tomar el centímetro de costura. Entonces aquí le voy a dar la vuelta. Y así nos estaría dando el gorro. Ya sacamos el extremo, también acá la punta. Podemos ayudar con un pincel para que salga bien. Y listo. Entonces, así nos estaría quedando el gorro. Para
para decorarlo en la parte baja, que siempre me gusta decorarlo, que se vea bien lindo, tengo este otro fieltro que está escarchado, así como la misma tela del gorro. Este viene con unos árboles, es muy lindo. Miren las telas tan hermosas. En dorado también viene, este es un crema, un color beige, y tiene unos árboles dibujados allí. Entonces de este voy a hacer rollitos. Ustedes saben que yo utilizo mucho lo de los rollos de peluche. Entonces acá también voy a hacer un rollito para que no quede como tan básico, como tan plano. Entonces vamos a hacer unos rollitos. Recuerden que yo los hago siempre así, les doy la vuelta para que nos dé mayor grosor. Y esto lo vamos a pegar aquí en el contorno. ¿Cuál es la medida? Normalmente yo utilizo de 8 a 10 centímetros. Aquí voy a utilizar 10 centímetros. 10 centímetros de grosor, y el largo sí sería lo que corresponde al contorno del gorro, que como es de 49 centímetros, entonces lo podemos cortar de 50. Entonces sería de 10 la pieza por 50 de el largo del tubo de fieltro. Entonces eso es lo que voy a hacer. Ya puse a calentar la silicona, entonces ya les enseño cómo queda. Listo, aquí ya hice entonces el tubo en fieltro o paño lenzi, como le llamen dependiendo del país. Entonces ya hice este tubo. Lo que voy a hacer es pegarlo o coserlo, o sea, como ustedes decidan. Si ustedes quieren coser o si quieren pegar con silicona, lo pueden hacer perfectamente. Lo que es que la costura a veces es un poco más engorroso, con la silicona es mucho más fácil. Entonces esto lo voy a ubicar aquí en todo el contorno. Yo sí corté un poco de más y lo pegamos así, nos va a quedar en esta posición. Bueno, aquí entonces ya quedó totalmente pegado. En la parte de atrás lo uní así, entrelazo uno dentro del otro y lo pego. Y en el extremo, entonces como la tela es roja con dorado, le pegamos un pompón dorado también en el extremo. Si no los consiguen, en el video anterior en el que hice el Santa, ¿sí? En el que medí de 1,10 m, en ese les enseñé a hacer pompón, entonces ahí lo pueden hacer si de pronto no lo encuentran. Ya el gorro queda listo. Ahora lo que voy a hacer es que aquí tengo los brazos, ya los tengo también listos los brazos. Lo que voy a hacer es decorarlos también. Hago igual un tubo de fieltro y lo voy a pegar aquí en el contorno, en lo que hay la unión del guante y el brazo. Es el mismo proceso. Ya aquí entonces pegué también, si en el contorno de los brazos introduje el sobrante dentro del otro, lo pego con silicona y entonces eso permite que tenga un acabado mucho más bonito. Entonces lo hago con los dos brazos, teniendo en cuenta que ellos van a tener como esta posición. Entonces en este lo pongo en este lado y en este otro fue acá atrás, cosa de que en la parte frontal nos quede bonito, nos quede bien trabajado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo los brazos listos. Ahora lo que voy a hacer es unir estas dos piezas así. Voy a utilizar también silicona caliente y los voy a sostener hasta que queden bien pegados. Y esa va a ser la posición en la que los voy a pegar. Voy a utilizar que la silicona esté bien caliente. Y lo voy a ubicar así. Bueno, así ya quedó entonces unida toda la pieza de los brazos. Mientras queda bien seco, que ya de todas maneras ya lo sostuve bastante, ya debe estar bastante seco, lo vamos a dejar aquí a un lado. Y lo que vamos a hacer entonces es ponerle el gorro a el Santa, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. También vamos a utilizar relleno. Este es el relleno el que vamos a utilizar. Entonces lo voy a estirar un poco para que no quede tan compacto, sino que nos dé, es que quede como esponjado. Entonces lo vamos a introducir al gorro.
poner una poca cantidad por todo el gorro. Y aquí lo introducimos entonces en la cabeza de el Santa. ¿Listo? Así. Esto es para que nos quede un poco más abollonado, entonces deje que se doble y que no vaya a quedar tan apachurrado, que no vaya a quedar ahí como si fuera un trapito lo que tuviera de gorro. No, es para que nos quede bien lindo. Entonces así lo rellenamos lo suficiente, ubicamos el gorro que nos quede centrado, ya ahí quedó bien. Y entonces tomamos silicona, la silicona caliente, que voy a poner un poco más. Así. Perfecto. Entonces ahora con silicona caliente lo voy a pegar para que nos quede ya listo, ¿cierto? Para que no se nos vaya a estar moviendo. Sostenemos como siempre para que la pieza quede acomodada, y cuando ya esté frío damos la vuelta y ajustamos el gorro por detrás. Listo, aquí ya entonces ya está bien pegado, ya también tenemos armada la cabeza del Santa. Ahora vamos a unir estas dos piezas para que nos quede más firme, y en el momento de poner la cabeza como tal en la copa del árbol, entonces necesitamos que haya un soporte y que también nos ayude a sostenerse, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que estos brazos los vamos a pegar sobre esta parte, no aquí, no en este borde, aquí no. ¿Por qué? Porque nos quedaría la cabeza mucho más pesada, y entonces eso haría que no hubiera estabilidad de la cabeza en la copa del árbol. Entonces vamos a utilizar por eso los brazos, para que nos den esa estabilidad. Entonces vamos a pegarlo así en esta posición. Voy a aplicar la silicona. Aplicar silicona. Recuerden que primero lo que hacemos es como el punto de ubicación, y si nos falta más, entonces ya hacemos retoque. Entonces aquí voy a sostener y lo voy a pegar aquí, así. Todavía no he pegado el gorro, todavía hay unas cositas que nos faltan, pero quería explicarles esa parte. Entonces sostenemos bien. Recuerden que siempre es bueno hacer fuerza, sostener con firmeza para que pegue la silicona y entonces no se nos vaya a soltar en un futuro. La ventaja del fieltro o el pañolensi es que la silicona se mete como en las fibras de la tela, entonces se adhiere muy bien. Entonces por eso lo utilizo mucho la silicona caliente. Entonces aquí sostenemos, y ya lo que nos quedan son unos pequeños detalles que ya les estaré enseñando. Amigos, a continuación les voy a enseñar cómo elaborar unas gafas que Lili quiere para el Santa que les está compartiendo. Entonces para esto vamos a utilizar alambre de aluminio, así de color dorado. Este lo consiguen en almacenes donde venden insumos para manualidades. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar un tramo de 33 centímetros. Vamos a cortar un trozo de 33 centímetros de largo. Para este me voy a ayudar con un tarrito de pintura, un tarrito que puede estar lleno, no importa, necesitamos es nada más la circunferencia de estos tarritos de pintura acrílica. Listo, entonces voy a tomar la forma, simplemente es para tomar la forma en la parte de abajo. Entonces lo vamos a girar así, de esta manera. Lo voy a dejar que monte un poco aquí en esta parte. Listo, entonces ya cuando tenemos esta parte aquí que monta, vamos a doblar una punta con una pinza de bisutería. Vamos a doblar un poquito acá la punta para poderla asegurar en esta parte.
Listo, entonces no la vamos a apretar todavía, pero entonces vamos a tener en cuenta de que viene el círculo o la circunferencia que estamos haciendo. Ahora me voy a ayudar con un rotulador para dar la forma del centro. Listo, entonces ya teniendo aquí el centro, vamos simplemente a bordear acá. Miren, voy a dar esta curvita para que me quede así. Así vaya quedando torcido, no importa, después lo vamos acomodando. Listo, y ahora nuevamente con el tarrito voy a utilizarlo para dar la forma nuevamente. Así. Este alambre es bien maleable, le podemos dar bien la forma y él permite que hagamos todo esto. Listo, miren, entonces ya tengo esta forma aquí. Entonces vamos a doblar también la punta, pero entonces vamos a cortar el excedente que nos esté sobrando. Ya sabemos que aquí nos va a dar la forma, miren, nos debe quedar más o menos la misma forma, entonces vamos a tener en cuenta el pedacito que tenemos que cortar. Entonces cortamos solo un pedazo y el otro pedacito le vamos a dar la forma también. Este pequeño doblez para poderlo asegurar en esta parte. Listo amigos, así. Entonces ya teniendo la forma correcta lo podemos asegurar simplemente presionando con la pinza un poco. Como este alambre es bien suave para trabajar, entonces no necesitamos hacer demasiada fuerza. Y así de esta manera entonces ya podemos ir acomodándolo que nos quede bien redondito. Listo, entonces ya acomodamos acá, si se nos deforma un poco. Y así de esta manera ya quedan listas nuestras gafas para colocarlas en el Santa. Y así entonces ponemos los lentes que nos acaba de compartir Sam. En la parte superior, como pueden ver, les puse un puntito de silicona caliente para que se sostengan. Ya ustedes lo acomodan como prefieran, como más les guste. También apliqué un poco de rubor en la parte alta de la nariz y en las mejillas para darle un poco más de color a este Santa. Entonces espero que les guste el proyecto. Aquí en la parte superior del gorro con un punto de silicona también ajusté el gorro para que quedara en esa posición. Ustedes miran si lo quieren así o si lo quieren hacia el otro lado o hacia atrás. Ya ustedes deciden cómo más les guste. Así van, así quedaron las barbas, el bigote, los brazos con los que vamos a abrazar el árbol, ¿sí? En la página en Facebook y en el blog Arte en tus manos con Lili y Sam, y también en el nuevo medio que tenemos ahora para compartirles fotos, que es en Instagram, que nos encuentran igual, Arte en tus manos con Lili y Sam. Allí les compartiré fotos más adelante, pronto posiblemente en unas 2 semanas, de cómo queda el Santa en la copa del árbol ya ubicado. En el momento no tengo manera de ponerlo, no tengo en este momento manera de ubicarlo en la copa del árbol, pero entonces así nos quedaría el Santa el día de hoy. Hoy quiero saludar también a Omaira Ortiz. Hace días que saludar a Omaira Ortiz Mora y en el video anterior se me saltó entre los suscriptores que iba a saludar. También a Soleil Constanza Guzmán, que estuvo acompañándonos en el chat anterior del video anterior. Muchas gracias, Soleil, por tus mensajes, por la interacción en el chat. Nos alegró la verdad muchísimo todo el acompañamiento que tuvimos durante todo el video, que siempre fue de más de 1 hora, y ahí estuviste pendiente. Muchas gracias, muchos abrazos. A Rosalba Muñoz, que también en cada video, en cada proyecto participa. Abrazos, besitos para ti, muchas gracias por el apoyo. A JC Conejo, que también siempre en cada video está compartiéndolo, dándole me gusta, apoyando al canal. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, y a todas las personas que nos apoyan y nos ven de todas partes del mundo. No solamente nos ven en Latinoamérica, sino que también la colonia de habla hispana en Estados Unidos, en Europa, en España. Nos ven mucho, muchas gracias. La verdad, el apoyo ha sido muy importante para nosotros, y para seguir creciendo, regálanos por favor
tu me gusta, comparte el video, si en redes sociales, en WhatsApp, en tus grupos, en todas partes donde puedas compartirlo. Deja tu comentario, no solamente en el chat, sino allí en la cajita de comentarios. Déjanos tu comentario. Suscríbete, si aún el botón está rojo es porque no te has suscrito. Suscríbete, que es una manera de apoyarnos, ¿sí? Y nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos.